Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable. Mi nombre es María Sofía Rodríguez y hoy tengo el placer de tener aquí en este episodio a Fernando Acevedo, Master Instructor de Spinning aquí en Venezuela, bueno, a nivel mundial también. Fernando es, bueno, una de las personas más calificadas y más reconocidas a nivel de lo que es el mundo del spinning aquí en Venezuela. He sido su alumna, he tenido el honor de ser su alumna y de disfrutar de esas clases pero tan didácticas que da Fernando. Prácticamente cada una de las clases que da Fer son una clase para aprender a ser profesor de spinning, yo diría, porque son súper completas. Así que bienvenido, Fernando. Gracias Mari por la invitación. Yo de verdad súper encantado y bueno, y más en esta época que necesitamos también de tener más información, de conocer, de distraernos, de aprender cosas nuevas. De verdad te felicito por este nuevo proyecto y bueno, a la orden siempre, de verdad que necesites mi ayuda. Gracias, Fer. Muchas gracias por tenerte aquí. Es muy, muy importante y de muchísimo valor. Bueno, pues ya saben de qué vamos a hablar, evidentemente. Vamos a hablar de spinning. Yo me certifiqué en spinning hace ya unos 4 o 5 años más o menos. La verdad es que nunca he dado clase. Siempre lo hice realmente por una situación de que yo quería saber mucho más del programa spinning. Yo tengo 8 años ya rodando spinning y me interesaba muchísimo saberlo. Y la verdad que, bueno, uno hace como una comunidad y te interesa pues a profundizar mucho más. Pero sé que el spinning tiene o sea, sabemos que el spinning tiene ciertas normativas, ciertos basamentos que se deben respetar y se deben conocer, ¿no? Porque la gente llama spinning a muchas cosas. Así que la idea de este episodio es que tú nos digas que sí, que no es spinning, qué es spinning. Así que comencemos con esa pregunta. ¿Qué es el spinning? Muy bien, así es. Bueno, fíjate, el spinning hay muchas definiciones, desde las más complejas hasta las más sencillas. Las personas aquí en Venezuela y en muchos países lo simplifican como un genérico. Piensan que todo lo que se hace sobre una bicicleta estacionaria automáticamente ya es spinning. Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque existen otras modalidades, existen otros programas de ciclismo estacionario que distan mucho de lo que es el spinning como tal, ¿ok? Lo que ocurre es que el spinning fue como el pionero, fue el primero que salió cuando vino toda esta oleada del fitness. Empezó a popularizarse ya a mediados, finales de los 90, que es más o menos cuando llega aquí al país, a Venezuela. Entonces, por eso es que mucha gente le dice spinning a todo. O sea, todo lo que tú haces en una bicicleta estacionaria automáticamente es spinning y como te digo, no es así. El spinning es un programa de entrenamiento. Así es como yo lo leo, así es como yo les explico a mis alumnos. Es un programa de entrenamiento que está basado en la ciencia del deporte. Entonces, nosotros hacemos diferentes, vamos a ver, métodos de enseñanza, diferentes técnicas, diferentes mediciones, ¿ok? Para justamente avalar ese método científico de lo que es la educación en el deporte, ¿ok? Entonces lo aplicamos en el spinning como programa de entrenamiento. ¿Por qué es un programa de entrenamiento? Porque nosotros nos basamos en los principios básicos de un entrenamiento deportivo, en periodización, en planeación, estudiamos lo que es el público, todo lo que creamos un plan de entrenamiento, o sea, es algo que tiene un objetivo. No es simplemente montarte en una bicicleta para hacer un ejercicio, sudar y ya. No, esto tiene un plan y una progresión pensada para cualquier persona que quiera algún tipo de objetivo. Bien sea un atleta de alto rendimiento, bien sea una persona que va por primera vez y quiere, no sé, perder peso o mejorar su condición física o hacerse más fuerte o lo que sea. Entonces, para cada una de esas personas hay un plan específico. Nosotros no somos un ejercicio más. Somos, digamos, un plan de entrenamiento, somos un programa de entrenamiento que está basado en la ciencia del deporte y el ciclismo de ruta. Eso es un poquito, a grosso modo, lo que es el spinning, ¿no? Okay. No, y ahí vemos las diferencias fundamentales con otros tipos de, digamos, programas de entrenamiento de Igual. la bicicleta estacionaria, que hay muchísimos ahora, pero tú señalas o sea, varios puntos importantes. Uno, que el spinning fue como el pionero, ¿verdad? Que se vino a introducir sobre principios de los 90 y que también llegó a Venezuela en ese tiempo. Y hablas de esa importancia de que el spinning viene
de lo que es también el basamento de la bicicleta de ruta y lo que es y de lo que es un programa como tal de entrenamiento. A quienes sí y quienes no pueden hacer spinning. O sea, está claro que el entrenamiento conlleva unas necesidades físicas que las personas tienen que tener y esa es la pregunta. ¿Quiénes sí y quiénes no pueden hacer spinning? Correcto, mira. También puede ser una respuesta muy sencilla, como que todo el mundo puede hacer spinning. Puede ser una pregunta un poco más compleja de explicar, porque a pesar de que en principio tú pudieses pensar, bueno, todo el mundo puede hacer spinning, comenzamos a ver algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en los niños, ellos, obviamente como estamos trabajando con un aparato, con una bicicleta estática, necesitamos de ciertos ajustes específicos para poder usarla. Entonces, esas bicicletas están diseñadas para una altura mayor a 1,50 m. Yo me salvo por nada. Por poquito. Y conozco mucho que se salvo por sí, nada. Así es, así es. Entonces, ya por ahí, comenzando con el tema de la estatura, fíjate que ya es una limitante, ¿no? Ojo, yo he tenido personas que de repente con 1,45 m, 1,40 m y por ahí, puede que lo hagan, manteniendo algunos ajustes, algunos cuidados, ¿no? Pero digamos que ya por ahí hay una pequeña limitante. Luego, tenemos también el tema de las patologías, ¿ok? Yo siempre les digo a las personas, no solamente en spinning, en cualquier ejercicio, cualquier actividad física que quieran desarrollar, y sobre todo si nunca lo han hecho, que primero vayan a donde un médico y se hagan un chequeo para ver cómo está su corazón, su capacidad cardiopulmonar, todo lo que es, si tienen alguna patología, alguna enfermedad, porque créame o no, mucha gente se va a lo loco a practicar cualquier actividad, no solamente spinning, repito, cualquier actividad física, y de repente comienzan a sentir o a ver problemas posteriores, y no es por la actividad en sí, sino es porque ya esa persona traía una patología, y obviamente el hecho de ya tener una actividad diferente a estar sedentarios, que mucha gente viene del sedentarismo, comienzas obviamente a padecer ciertas cosas, ¿no? Entonces yo siempre le digo a las personas, mira, si nunca has hecho actividad física o tienes mucho tiempo sin hacerlo, lo recomendable es que vayas primero donde un médico, te hagas un chequeo médico y luego entonces ya comiences tu actividad. Entonces, la segunda razón, el tema de patología. Ahora, si la persona está entrenada, no entrenada, si está poco o mucho, muy entrenada, eso no es problema para spinning, porque lo interesante de esta actividad es que es multinivel. Es decir, cualquier persona, desde un novato que nunca se ha montado una bicicleta hasta una persona élite, atleta, súper avanzado, puede hacer spinning sin ningún problema, ¿ok? Porque nosotros nos basamos en el principio del multinivel. Cualquier persona en el nivel que esté de entrenamiento puede perfectamente hacer una clase de spinning, y el instructor de spinning debe estar en la capacidad de poder atender a cada una de esas personas o a cada una de esa población. En la misma clase. Okay, así es. Lo único que puede variar es que de repente la clase tenga una mayor intensidad, pero la persona va a su ritmo. Debería de poder manejar es lo que es la intensidad de la clase, ¿ok? Con respecto a los alumnos, el volumen de trabajo de esa clase, y por supuesto de repente algunos movimientos avanzados que no deberías de aplicarlo a ciertas personas que están comenzando. Ya con esos 3 puntos, perfectamente tú puedes ir haciendo que tu clase sea multinivel en una misma clase. Puedes tener desde una persona que entra por primera vez hasta alguien, como te decía, súper avanzado, o una persona ya deportista o élite. Sí, algo que uno nota como alumno cuando va a una clase de spinning es que, bueno, creo que el 99.9% de los instructores con los que yo he rodado siempre preguntan, ¿verdad? ¿Quién hace spinning por primera vez? O sea, parece automático. Buenos días. ¿Quién hace spinning? ¿Quién está haciendo spinning por primera vez? Eso tiene mucho que ver con eso que estás diciendo ahí, ¿no? De tener la importancia de saber quiénes se están montando por primera vez en una bici, ¿no? Nosotros cuando estamos en un salón de clase tenemos que tener muy agudo el sentido de la observación y ver si la persona que está en ese momento es un cliente o un alumno asiduo, o si es alguien que tú no reconoces la cara, pues entonces automáticamente haces la pregunta. ¿Hay alguien que hace spinning por primera vez? Y automáticamente ya eso te cambia mucho el plan que tú tenías para ese día, ¿no? Porque tienes que entonces acercarte a esa persona y entonces explicarle un poquito, ajustarle la bicicleta. Yo por lo menos recomiendo, si la persona nunca en su vida ha hecho spinning,
o actividad física, yo siempre les digo, mira, te quédate sentado o sentada en la bicicleta durante los 45 minutos, una hora que dura la clase. Si quieres, ni te levantes. Y si consideras que te puedes levantar y probar algún movimiento, alguna técnica, hazlo, pero por breve tiempo. Entonces, ya con eso la persona se siente que está, bueno, atendida, que ya se siente que le estás dando importancia y la estás cuidando, que es importante, porque al final lo que tú quieres es que esa persona regrese nuevamente al salón de clase y que no se vaya asustada o frustrada porque no pudo hacer la clase. Fer, una pregunta que te tengo, porque siempre se asocia spinning a resistencia y la gente eso no lo entiende. Entonces, cuando decimos el spinning te exige tener resistencia en la bici, ¿qué significa eso? Exacto. Mira, para mí la resistencia es lo fundamental en el spinning. Es fundamental. Y creo que también eso es una de las cosas que nos diferencia de otras modalidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la resistencia, que es esa perilla roja o azul que tenemos en el centro del manillar, esa perilla lo que nos hace es simular el terreno. ¿Ok? Es decir, ella es la que nos va a decir o nos va a indicar cuál es la carga o el volumen de trabajo que vamos a utilizar en ese entrenamiento que estamos haciendo en esa clase. Entonces, si no hay resistencia o hay muy poca resistencia, no estamos cumpliendo con los objetivos de la clase que estamos entonces dando en ese momento. Bien sea una clase de fondo, una clase de intervalos, una clase de fuerza, la clase que sea, si no trabajamos con resistencia, no estamos haciendo que realmente el entrenamiento sea efectivo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un terreno plano, tengo que tener, a juro, una resistencia, aunque sea mínima o moderada, pero tengo que tener una resistencia porque recuerda, y volvemos al punto en que comenzamos, estamos simulando lo que hacemos en la calle en una bicicleta de ruta. Y en la calle tenemos el suelo, el piso, el asfalto, tenemos la montaña, la inclinación, tenemos también el viento, o sea, y entonces lo que estamos haciendo es justamente eso, simular todas esas condiciones que vemos en la calle en una bicicleta, y con lo único que podemos hacerlo es con la resistencia, es agregarle carga de resistencia a la bicicleta para que yo sienta el trabajo y para que pueda simular este terreno que yo quiero utilizar. Si no tengo resistencia o no tengo una resistencia suficiente, pueden ocasionar lesiones, y esto es lo que yo le digo a la gente, que tengan mucho cuidado. Trabajar con poca resistencia o con ninguna resistencia y me levanto, por ejemplo, en una posición determinada, puede acarrear alguna lesión, porque la rueda de la bicicleta tiene un peso ponderado, y obviamente ella te está empujando a ti. Entonces, si tú no tienes una resistencia que haga el contrapeso, esa inercia de la rueda te está empujando tus piernas y pueden haber algún tipo de lesiones. Entonces, yo siempre le digo a la persona que para mí lo fundamental en el spinning es la resistencia. Así estemos calentando, estemos comenzando, tenemos que trabajar con un mínimo de resistencia siempre. Bien, Fer. Entonces, ¿cuáles son esos tres fundamentos que debe cumplir una clase para que se le pueda decir que es clase de spinning y no nada más clase de ciclo indoor? Ok, mira, básicamente las tres son, y te lo voy a explicar brevemente. Primero, tener instructores certificados en spinning. Eso es lo fundamental, ¿ok? Te lo voy a decir como de las más importantes a las menos importantes, pero igual las tres son las que te van a garantizar a ti como alumno que sea una clase de spinning 100%. La primera y más importante para mí es que los instructores estén certificados en spinning, ¿ok? Hayan realizado su certificación, hayan hecho su examen y hayan tenido su carnet que los identifica como instructores certificados del programa spinning, ¿ok? Eso es lo primero. El segundo, que las bicicletas sean spinner, que sean de la marca spinning, es decir, que sean bicicletas oficiales del programa spinning. ¿Por qué? Porque en el mercado también hay muchos tipos de bicicletas, ¿okay? Y lo que ocurre es que las bicicletas spinning están diseñadas, o las spinner, que es como se llaman las bicicletas, están diseñadas exclusivamente para la práctica del spinning, del programa spinning. Entonces, si tú lo haces sobre otra bicicleta, que de repente la resistencia no sea de perilla, sino de palanca, o los ajustes del manubrio o del asiento no sean los mismos, puede que haya discordancias o temas allí que no sean exactos para que tu práctica de spinning sea la adecuada, ¿ok? Y por último,
lo que nos va a garantizar también que la clase sea de spinning es que el salón o el gimnasio o el club o la sala sea certificada por spinning, por Mad Dog Athletics, que es la casa matriz de spinning. ¿Ok? Básicamente una sala certificada es una sala que cumple con todas las normativas que exige la casa matriz, que es Mad Dog Athletics en California, en Estados Unidos, para que la práctica del spinning sea segura, sea efectiva y sea garantizada. Entonces, si la sala es oficial, si es certificada, si tengo bicicletas oficiales también de spinning, las spinner, y si tengo instructores certificados en el programa, pues es la garantía al 100% de que mi clase o lo que yo estoy practicando realmente es spinning puro y no otra modalidad ni otro tipo de programa. Claro. Bueno, no, es que eso es muy interesante saberlo porque, bueno, exacto, entramos a un gimnasio y ya, bueno, hay clase de bicicleta, ya ni siquiera es spinning, hay clase de bicicleta Dani, y ahí. Y bueno, yo creo que uno tiene la libertad de hacer lo que considere que es mejor para su cuerpo, pero siempre desde el conocimiento. O sea, uno tiene que saber lo que, correcto. o sea, no que te vendan una cosa y sea otra. Usted quiere entrar a una Así clase es. de otra cosa que no es spinning, chévere, pero sepa que no es spinning. Y entonces, no puede entonces, si tiene alguna lesión o si se le produce alguna lesión, achacárselo al spinning, porque no hizo spinning. Así es. Entonces, Sí, diga, dime, Fer. eso es básicamente por lo cual nos cuidamos tanto. Recuerden que Spinning es una marca comercial, es una marca registrada. Siempre tiene el R Sí, de marca registrada, es un programa registrado y que tiene más de 25 años en el mercado mundial y se cuida mucho justamente de lo que tú estás diciendo. Se cuida de que no se mal emplee la marca, no se mal emplee el nombre de spinning, que la gente sepa exactamente lo que es spinning. En ningún momento estamos diciendo que no puedes hacer otra modalidad o otro programa. Cada quien es libre de escoger y lo bonito de esto es es que hay opciones para que cada quien escoja lo que quiera hacer. Pero tienen que, como tú bien lo dices, hacerlo bajo el conocimiento. Porque muchas personas me han venido y me han dicho a mí, me lesioné haciendo spinning sí. y más nunca volví. Entonces yo le pregunté, pero exactamente qué estabas haciendo, en dónde lo estabas haciendo cómo es el ajuste de la bicicleta que te hacía. Y cuando me doy cuenta, obviamente no era spinning, estaba haciendo cualquier otra cosa. Y es lo normal, que ustedes se cuiden. Además, yo creo que hay una cosa muy básica que yo me acuerdo, yo comencé a rodar, bueno, con ustedes cuando estaban en Vizcaya, me acuerdo, cuando todavía estaban allá. Y yo me acuerdo de una cosa muy clara, creo que fue Vidal, Alejandro Vidal, otro Ajá. de los instructores con los que yo he rodado y que es del equipo, que dijo, todo lo que ustedes no puedan hacer en una bicicleta de calle, no lo pueden hacer en una bicicleta spinning. Entonces, en una bicicleta de calle tú no puedes empezar a mover un brazo mientras nada más te quedas con otro en el manubrio, o no puedes empezar a Sí. hacer ciertos movimientos. Entonces, eso para mí fue O lapidario. hacer, o hacer abdominales. O hacer abdominales y digo, ok, eso no lo puedo hacer en una bicicleta de calle, eso me quedó clarito. Yo dije, todo lo que yo pueda hacer en una bicicleta de calle, Total. lo puedo hacer en la de spinning. Si no lo puedo hacer en la de la calle, no lo puedo hacer en la de spinning. Entonces, eso es importante, como tú dices, porque no es que Yes. no se puede hacer otra cosa, usted puede hacer lo que desee y considere que sea mejor para su cuerpo, pero siempre, pues, respetando el llamar a las cosas por su nombre. También es un respeto hacia los otros tipos de programas, porque los otros tipos de programas no son spinning, no se tienen Totalmente. porque, o sea, es un respeto hacia ambos programas. Para esta última pregunta que te quiero hacer es un poco, yo digo, difícil a nivel emocional y todo, porque pues tú has dedicado gran parte de tu vida a esto, como digo, eres Master Instructor de Spinning, creo que esa es la máxima, el máximo escalafón, ¿no?, que se puede tener en lo que es el spinning. Y yo te pregunto a ti, como profesor, como instructor, ¿cómo ves el futuro de las salas de ciclo indoor, evidentemente incluido spinning, ahora y durante y después, y no sabemos cuándo va a terminar esto realmente? ¿Cómo ves el futuro de ni siquiera un gimnasio? Porque bueno, un gimnasio todavía está el temita de que te ponen las cortinitas estas y poco a poco vayamos sacándonos el estrés postraumático de esto, porque es así, ¿no? O sea, el llegar a un gimnasio es complicado y va a también ser un trabajo propio mental, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves el futuro de las salas de ciclo indoor? Yo juraba que en un mes ya estábamos otra vez en spinning, no ha pasado nada y resulta que bueno, ya llevamos ya casi 150 días, casi 4 meses en esto, 5 meses. Y obviamente pues hemos tenido que irnos cambiando mucho nuestra percepción, ¿no?, de las cosas que veíamos y de lo que pensamos hacer. Fíjate, yo
el tema de las salas va muy unido con el tema de los gimnasios y los clubes, obviamente, ¿no? Porque si bien en Venezuela, estoy hablando ya específicamente en Venezuela, en Caracas también, hay muy pocas salas de ciclismo estacionario, hay muy pocas, realmente la gran mayoría se encuentran dentro de los gimnasios o dentro de los clubes. Entendemos que como cualquier negocio, pues tienes que subsistir, tienes que vivir de algo y yo no sé qué tan rentable sea una sala cerrada por más de 4, 5 meses o 6 meses o lo que reste del año, que es lo que más o menos se está proyectando actualmente. Yo me imagino que si el socio, el dueño, perdón, de una sala o de un gimnasio se empezó a mover rápidamente, como he visto que algunos lo han hecho, y han de repente alquilado las bicicletas y de repente se han de alguna manera reinventado, o sea, el negocio, probablemente esas sean las personas que subsistan al terminar todo esto. Pero si nos quedamos estancados y sentados y sin hacer nada y no nos activamos, pues obviamente probablemente tengan menos perspectiva de sobrevivencia a largo plazo. Eso es como yo lo veo. Los gimnasios que se han reinventado, que han de repente migrado hacia plataformas digitales, que es lo que yo recomiendo, porque al final mucha gente ya tiene su bicicleta en su casa y al tener ese público cautivo, tú puedes ofrecer también el servicio de las clases virtuales, que se han popularizado muchísimo. Eso tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es un tema un poco más largo que en otra oportunidad pudiésemos hablar, pero digamos que la idea es que, como yo lo veo, es que tenemos que reinventarnos, tenemos que pensar en otras opciones. Habrán algunos dueños de gimnasios que son propietarios de su local y quizás no sufran tanto, pero hay otros que viven de alquileres, de pagar servicios, de pagar local, de pagar una cantidad de cosas y tienen que obligatoriamente buscar la manera de ver cómo puedes sortear la ola, ¿no? O sea, me meto en la parte digital, alquilo mis equipos, contrato instructores, hago una aplicación, no sé, hay muchas alternativas, pero vuelvo y repito, al final esto va a terminar tarde o temprano, esto va a pasar. No. Al principio va a haber cierta presión de la gente, obviamente no todo el mundo se va a volcar a los gimnasios como locos, porque como yo siempre le digo a todo el mundo y a los gimnasios que he asesorado, esto no termina hasta que haya una vacuna y nos inmunicemos todos. Hasta ese punto, no, esto no se va a terminar. Entonces, tomando eso como punto de partida, tenemos que comenzar a movernos, ¿ok? Cuando esto arranque, probablemente la vacuna tampoco exista o no esté masificada. Entonces, va a haber un muy poco número de personas que vayan a volver a los gimnasios. Y va a haber otro número que va a quedarse en casa porque ya están dentro de su zona de confort, están en su casa con su bicicleta, con su TRX, con sus pesas y obviamente van a seguir necesitando que la gente o que los instructores nos mantengamos también en la parte de digital. A mí me encanta dar mi clase con mi gente, con mis alumnos, en mi salón, en mi gimnasio, pero es una nueva realidad, es la nueva normalidad, como dicen por allí. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con eso. Vamos a tener que ahora tener la opción digital que va a estar allí y va a permanecer allí y la opción obviamente en vivo y directo, que es como nos gusta, como a todo el mundo nos encanta, pero que vamos a estar bajo ciertas restricciones al principio y es normal, eso va a ocurrir. De hecho, los salones van a tener que tener menos bicicletas, menos cantidad de personas por clase, todo eso va a ocurrir. Y creo que lo importante es que los gimnasios y los instructores estemos preparados para eso. No, y para manejarlo, porque como decimos ya, o sea, es pasar la normativa impuesta y la autonormativa del estrés que te va a generar a ti hasta que tú te vayas, tú sabes, tranquilizando y todo esto, pero es como dice, yo creo que también abrió una puerta, porque es verdad, la gente va, y en cuanto podamos, yo también quiero ver mis clases con mi gente, ¿sabes? Claro. Pero también va a quedarse esa otra opción, mira, probé la casa y a lo mejor hay un día en que yo quiero ya mi clase online, pero bueno. Así es, así es. De verdad, me encantó poder conversar contigo, te agradezco muchísimo este tiempo dedicado aquí a Comunicación Saludable. Esta es, como yo digo, la casita de todas las personas que vienen a aportar información sobre salud. De verdad, quiero agradecértelo inmensamente, así que siempre serás bienvenido acá. Bueno, feliz de verdad de acompañarte en tu proyecto. Bueno, y básicamente lo que me queda por decir es que a las personas se cuiden mucho, se protejan en estos momentos. Cuando estén las condiciones dadas,
regresen a su actividad, no abandonen sus gimnasios, no abandonen sus instructores, que al final estamos para ayudarlos a ustedes. Yo siempre le digo a todo el mundo que no solamente de mi parte como instructor o como máster o como me quieren ver, sino como persona, o sea, para ayudarnos, para tendernos la mano, para conversar, para hablar. Creo que ahorita es lo más importante, estar activos, no solamente física, sino mentalmente. Es así, Fernando. Yo te agradezco ese mensaje y así todos tenemos que unirnos, apoyarnos y cuando se pueda regresar, pues estar más unidos y apoyándonos más que nunca. Gracias, Fernando Acevedo, Master Instructor de Spinning. Sus redes las vamos a dejar colocadas aquí en el video y también las personas que estén escuchándonos, pues lo van a tener en la descripción de este episodio. Gracias, Fernando.